Bien. Buenos días a todos, a todas y a todos. ¿Sí? Bienvenidos al segundo día de Argentina 6 y las jornadas del Presi-Educ. Aquí con nosotros nos acompaña el doctor Benjamín Martí Corona. Es doctor en física en la Universidad de Grenoble de Francia, profesor en diversas universidades de la región, miembro de la Comisión Nacional de Cultura, vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, ha publicado artículos en diversas revistas sobre investigación de materiales, ciencia y tecnología, es consultor en organizaciones en su nación Perú e internacionales, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Ingeniería, caballero de la Legión de Honor de Francia, distinciones honoríficas del Instituto Peruano de Energía Nuclear, de las universidades, de la Universidad de Trujillo, de Tacna, del Colegio de Biólogos del Perú, Academia de Historia Aeronáutica del Perú y de los municipios de Cajamarca y Cusco. Y actualmente es presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del Perú, ¿sí? Así que le damos la bienvenida al doctor Benjamín Martí Corona, que nos hablará sobre las dimensiones éticas y estéticas de la ciencia y su importancia en la educación para la formación de la ciudadanía. Muchísimas gracias por su presentación, profesor. Yo voy a hacer una exposición sobre ese tema que acaba de mencionar, dimensiones ética y estética en educación en ciencias. Comenzando con una introducción de conceptos fundamentales, pero le voy a dar lectura a este documento. Los conocimientos científicos básicos que se dan en la escuela tienen un vasto potencial formativo del individuo para la comprensión de sus entornos natural y social y para su más profunda y constructiva relación con ellos. Los valores intrínsecos de la ciencia merecen una atención especial de parte de los maestros y de los gestores de la educación escolar y ser eficazmente incorporados en la metodología de su enseñanza en la escuela. Ese conjunto de conocimientos básicos y su apropiada enseñanza son indispensables no única ni principalmente para los jóvenes que vayan a ser científicos, sino para todos en general, puesto que constituye una fuente de enriquecimiento cultural y social, una gratificante actividad intelectual y práctica, y como trataremos de mostrar en esta presentación, un eficaz instrumento para la formación de ciudadanía. Una idea generalmente aceptada es que la aprehensión de los conocimientos científicos básicos se logra más plenamente en la primera niñez, tiempo en el que, como escribió un destacado científico y educador, Pierre Lenard, los individuos tienen voracidad de saber. Otra idea bien fundada en la experiencia es que la enseñanza escolar de ese saber básico es eficaz y de efecto prolongado en las conciencias de los niños y jóvenes cuando se realiza enfatizando el proceso deductivo del descubrimiento científico. Con experimentos sencillos y metodología adecuada, a los niños puede inducírseles a descubrir que la ciencia es una esfera de aproximadamente 17.200 kilómetros de diámetro que gira alrededor de su eje norte-sur y puede estimulárseles a construir y a poner a prueba con materiales caseros un pequeño submarino, reconocer y explicar el ciclo del agua entre el océano, la atmósfera, la cordillera y el océano nuevamente, simular el funcionamiento de un volcán, levantar un peso mucho mayor al suyo con una palanca e infinidad de otras sugerentes experiencias que les darán comprensión del entorno físico, certeza de ubicación dentro de él y seguridad para opinar. Es casi un lugar común que los conocimientos científicos básicos son importantes para entender el escenario físico en que vivimos y para, a partir de ese entendimiento, poner la naturaleza al servicio del hombre. Aquí quiero hacer una pequeña digresión para señalar que es una idea fundamental esta de poner la naturaleza al servicio del hombre,
una idea fundamental de Bacon que ha sido piedra angular del proyecto de la modernidad y de la función de la ingeniería, y que hoy, debido al daño ambiental que ha producido, debe ser matizada o sustituida. Pero además de esa dimensión instrumental y utilitaria de la ciencia y de su enseñanza en la escuela, reconocemos otras dos dimensiones que se orientan a la formación más íntima del individuo, a su conocimiento de sí mismo y de los demás miembros de su comunidad y a su relación con las otras especies biológicas y con el planeta en que medran. En suma, a la formación de la persona como individuo y como ciudadano. La dimensión ética. La dimensión ética de la ciencia y de su enseñanza escolar y también de su enseñanza no escolar, porque hay formas muy importantes de enseñanza no escolar, como las museísticas, el periodismo y muchas otras. Es de un considerable potencial formativo. Hay una ética de la ciencia que se ejerce a través del científico que la realiza y del maestro que la enseña. Consiste en no afirmar como verdad nada que no pueda ser experimentalmente demostrado. El científico tiene toda la libertad para imaginar, intuir y conjeturar, y para sobre esa base sugerir hipótesis explicativas del fenómeno o proceso que está estudiando. Pero esas hipótesis libremente sugeridas deben pasar satisfactoriamente por la prueba experimental que se constituye en la condición esencial de lo científico. Esta rigurosa norma de ética debe ser enfáticamente resaltada en la enseñanza escolar de la ciencia, tanto porque sin ella la ciencia perdería toda su confiabilidad, cuanto por su extraordinario potencial para permear todas las actitudes sociales del individuo con el valor esencialmente moral de la consistencia del discurso y del respeto de quien lo pronuncia por quien lo recibe. En la ciencia no puede hacerse trampa. Para impedir que tal cosa suceda, la comunidad está en vigilia permanente. Un aspecto distinto de la ética de la ciencia y de su enseñanza se halla en la condición de inviolabilidad de las leyes naturales. Que las leyes se cumplen es de una certeza enteriza en la naturaleza, mientras que esto no es siempre cierto con las leyes que ordenan la vida comunitaria, que son frecuentemente transgredidas en tiempos de crisis social, como es natural. David Letterman, un físico norteamericano que ganó el premio Nobel en 1988, considerando los reseñados caracteres éticos de la ciencia, se propuso formar en ellos a los adolescentes de escuelas de Chicago en las que se venían formando activas bandas violentas de jóvenes. Unos años después de los resultados, sus esfuerzos probaron lo acertado de su apuesta, disminuyendo sustantivamente las acciones de violencia y poniendo en evidencia el valor social de la enseñanza de la ciencia, con énfasis en sus valores de verdad, o sea, en realidad, y de necesidad, es decir, de obligatoriedad. El buen ejemplo de Letterman fue seguido pocos años después, a mediados de los 90, por un grupo de destacados físicos franceses, el también premio Nobel Georges Charpak, y el físico Yves Querey y el astrofísico Pierre Lenard, con el programa La Main à la Pâte, que Francia ha llevado por el mundo. Inspirada en esa experiencia, Europa desarrolló el programa Pollen. Se parte de la certidumbre de que los valores de la verdad y la necesidad cultivan el espíritu y forman al individuo para el ejercicio de su ciudadanía. La dimensión estética. La otra dimensión de la ciencia con un profundo potencial formativo es la dimensión estética. La racionalidad con que la ciencia explica la realidad física atrae poderosamente el interés de los niños por la elocuencia, sencillez y admirable imaginación de los modelos que emplean. La astronomía es la ciencia reina de todas esas virtudes educativas. Por su puerta entran los jóvenes más talentosos, creativos y motivados. El arte y la ciencia interpretan a la naturaleza. La ciencia la estudia y el arte la imita. La ciencia lo hace apelando más a la racionalidad y el arte más a la emotividad. Pero ni el arte brota solo de esta, ni la ciencia lo hace únicamente mediante formalidad y lógica. Y eso no solo porque el arte emplee técnicas y métodos que en su realización dependa de materiales con atributos físicos,
y que la ciencia procure constantemente fórmulas elegantes y simétricas para explicarse el mundo. Lo que es común a ambas es la inspiración. Un hallazgo matemático laboriosamente buscado puede incitar en su descubridor una fascinación tan intensa como la del músico o el escultor o el espectador ante la obra lograda. Un ejemplo es ilustrativo de los miles que pueden citarse. Durante un paseo nocturno en bote, Chandrasekhar pensó breves instantes en lo que sucedería con las estrellas muy masivas, cuyo destino era convertirse en agujeros negros cuando hubieran consumido una porción umbral de su energía. Y seguidamente le tomó un tiempo bastante mayor determinar la masa mínima que esa estrella debía tener para que su gravedad supere las fuerzas repulsivas del plasma estelar y opere esa metamorfosis. Tal vez un día la ciencia descubra qué peripecias mentales, qué transmisiones sinápticas específicas hay detrás de los instantes creativos. Como las experiencias felices, los instantes creativos suelen ser breves. Supongo que ambos, el arte y la ciencia, también necesitan de humor para realizarse con mayor soltura. El yerno de Carlos Marx consideró que había que tener sentido del humor para entender el método de su ilustre suegro. Me parece que la misma regla de flexibilidad vale para entender el método de Descartes o el método inductivo de los antiguos sacerdotes del Éufrates, o cualquier otro método para encontrarse en la antesala de la inspiración con mayor frecuencia que la usual. La creatividad se lleva mal con la rigidez de espíritu. Nadie ha visto directamente las galaxias ni con la ayuda de los telescopios más potentes. Las deslumbrantes fotografías de las enciclopedias de astronomía se logran por la acumulación de las tenues radiaciones que de esos objetos alcanzan los detectores durante exposiciones de muchas horas o muchos días continuos. Y estos registros se hacen desde telescopios situados en órbita alrededor de la Tierra. Los resultados, esas fotografías de los que nadie puede ver al ojo desnudo, son tan magníficos como los mejores productos del arte. Que el arte imita a la naturaleza también puede verse en las antiguas mansiones de los sacerdotes egipcios, que imitando los campos labrados en el valle del Nilo, construían sus palacios con baldosas cuadradas y alternadas en sus colores, como los de un tablero de ajedrez. Al parecer, Tales de Mileto, otros consideran que no él, sino Pitágoras, su discípulo, viendo las proyecciones que la luna hacía de las columnas de esas mansiones sobre el tablero de baldosas en sus patios, encontró la ley de proporcionalidad entre los segmentos de dos rectas coplanares, cualesquiera atravesadas por tres rectas entre sí paralelas sobre el mismo plano que las dos primeras. De la naturaleza intervenida por el hombre, los campos labrados, al arte de las mansiones egipcias, y de allí a la imaginación científica hubo una secuencia virtuosa y directa. El arte de Escher, el pintor neerlandés, también se refiere a la naturaleza, pero para afirmarla como mucho más variada de lo que la ciencia alcanza, atreviéndose a mostrar potenciales fallas en la percepción del mundo por parte de los científicos. Y esto se da en una época, las 3 primeras décadas del siglo XX, en las que los fundamentos de la física clásica habían entrado en severa crisis y se había abierto un camino diferente para la ciencia, más potente, más abstracto, más matemático y más alejado del sentido común. Es también en esos años cuando aparece el arte abstracto en la pintura, la escultura, la música y hasta en la poesía. No es sorprendente que César Vallejo diera a luz su trilce en esos mismos días de nuevas geometrías y nuevas certidumbres. Que el arte imita a la naturaleza fue también ideología pitagórica, que considera que todo valor, objeto o estado del universo estaba representado por objetos que lo caracterizaban como una huella digital, en tal grado que atribuyó a los números mayor realidad, consistencia y esencialidad que a los objetos que representaban. 100 años después de Pitágoras, Platón dio su versión de la idea pitagórica con su imagen de la armonía de las esferas. La fotografía botánica es posiblemente la que mejor ha desarrollado la relación del arte con la ciencia,
y más recientemente la de animales con los fondos abisales marinos con formas y organismos no imaginados. En un ensayo escrito en 1921, Ortega y Gasset considera que, abro comillas, hay entre las nuevas emociones suscitadas por el cinematógrafo una que condensa en breves momentos todo el proceso generativo de una planta, emparejando nuestra visión con el lento crecer de la planta y consiguiendo que el desarrollo de ésta adquiera ante nuestros ojos la continuidad de un gesto. Cierro comillas. También lo es el arte de cultivar controlando su tamaño para que se mantengan pequeños los árboles como con todas las demás características, pero con todas las demás características morfológicas y genéticas similares a las de sus parientes normales. Hay en el arte bonsái un vínculo estrecho de arte y ciencia. Un bosque bonsái entero cabría en el jardín de una vivienda. Aunque la ficción no fue apreciada por los socráticos, especialmente por Platón, que denostó de Homero, la poesía tiene relación explícita con la naturaleza en los poemas de Heráclito y más tarde en Roma helénica en los de Lucrecio. La Eneida de Virgilio, entre otros muchos escenarios, describe las plantas de los campos de Lacio y de las tierras del Valle del Po, su región natal, y sigue siendo una de las obras de ficción más extraordinarias que se haya escrito. En la geometría en general, pero en particular en la de fractales, hay una estética esencial. Roger Penrose, el gran físico y el más cercano amigo de Stephen Hawking, consideró que por su fácil construcción a partir de una fórmula matemática sencilla, el conjunto de Mandelbrot no es una invención de la mente humana, sino un descubrimiento. Tanto como el Monte Everest, el conjunto de Mandelbrot está ahí, según la expresión de Roger Penrose. Una dimensión fundamental de la ciencia y de su potencial educativo por excelencia es su estética. Todo en la ciencia se piensa y organiza sobre la base de modelos. Albert Einstein consideraba que la belleza de la ciencia estaba en la simplicidad con la que interpreta la naturaleza. También es cierto, sin embargo, que él conminó a los científicos a explicar los fenómenos naturales de la manera más sencilla posible, pero no más, implicando que hay un límite en la sencillez con la que se puede exponer la verdad científica. El poder educativo de la dimensión estética de la ciencia aún no ha sido tenido debidamente en cuenta por nuestras instituciones educativas. Muchos han trabajado en esta dimensión, pero se nos vienen primero a la mente los nombres de Richard Feynman y Stephen Hawking, dos de los mejores de las últimas décadas. Sus modelos son tan bellos que consiguen cautivar a los jóvenes, muchos de los cuales llegan al estudio de la ciencia por la astronomía. Ni la ciencia ni el arte son estáticos, corresponden a etapas del desarrollo social, de la sensibilidad, de las urgencias materiales y espirituales de cada época. En el año 401 a.C., Sócrates fue condenado a muerte y ejecutado, junto con otros dos cargos por faltar, entre comillas, por faltar a la ley, al no reconocer a los dioses de la ciudad e introducir en cambio otras divinidades nuevas. En efecto, Sócrates había dicho que en ocasiones oía una voz que lo orientaba en sus pensamientos sobre la vida. La intolerancia que mostró Atenas en el 4001 era impensable en esa ciudad unas pocas décadas antes, pero la ciudad acababa de perder su guerra más prolongada y destructiva, en la que murió en batalla lo mejor de la juventud griega antes de que hubiera mostrado sus talentos en una sociedad capaz de producirlos en gran cantidad. Atenas, exacerbada, sacrificó a su ciudadano más eminente. A Einstein, en cambio, no le sucedió nada por decir exactamente lo que Sócrates, que una voz interior le decía que la mecánica cuántica estaba incompleta. Tampoco le sucedió nada a Ramanujan cuando en Londres de 1930 declaró que la diosa Mamahiri le ponía fórmulas en su mente mientras él dormía. La intolerancia y la ingratitud son los más destructivos de los vicios de las sociedades y de los individuos. Muchas gracias. Benjamín,
Y ahora pasamos a una parte de preguntas. Si alguien tiene alguna consulta, puede abrir los micrófonos y hacerlo. Muchas gracias. Sí, adelante, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto escucharlo, haber hecho este recorrido histórico, ¿no? Por tantos conceptos interesantes que nos trae la ciencia y cómo se articula con otros saberes del conocimiento humano. Le quería consultar en su rol de investigador, ¿cómo considera o qué posibilidades existen de incluir estas dimensiones éticas e históricas dentro de las investigaciones en educación en ciencia? ¿Cómo se hace en Perú? ¿Cómo se está trabajando en el campo de la didáctica de las ciencias? ¿Cómo se articula la investigación científica en este campo, ¿no? Porque siempre, si bien ahora comento lo que sucede en Argentina, la didáctica de las ciencias como área de investigación ha cobrado cuerpo y relevancia y reconocimiento, y cada vez somos más los investigadores que trabajamos en este área. Todavía siguen existiendo estas tensiones, ¿no? Con la ciencia pura o verdadera y la educación. Entonces, la didáctica de la ciencia queda ahí en esta tensión entre la ciencia y la educación. ¿Cómo se da la investigación en este campo ahí en Perú? Era mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, profesora Gaby. Bueno, yo digamos, separaría, haciendo abstracciones, ¿no? Separaría la enseñanza escolar, que ahí me parece fundamental el trabajo con el arte acompañando a la ciencia, porque esa es la manera de atraerlos, esa es la manera de cautivar a la mente del niño, de lograr que se familiarice y en realidad sienta que esto es algo que le interesa, que le gusta y que quiere entrar por esa puerta, ¿no? De manera que eso me parece fundamental. Yo pude asistir en una ocasión incluso a una escuela en un barrio también muy violento de París, un barrio de inmigrantes muy, muy violento, donde ya se había instalado una escuela de este tipo, donde lo central era dar estas dos dimensiones, ¿no? de arte y ética, y también tuvo muchísimo éxito. Pude ver a niños de 3 años nada más, 3 años, 3 y 4 años, de preescolares, que hacían también trabajos de descubrimiento sumamente interesantes. Y también hacían producción, por ejemplo, producían pan y seguían todos los pasos, o sea, plantaban el trigo, 2 semanas después tenían el trigo, lo chancaban, ¿no? Lo llevaban al mortero, iban a la panadería y negociaban con el panadero, que ya estaba, por supuesto, aleccionado, diciéndole que ellos le iban a proporcionar, que el panadero debía comprarles a ellos el pan para venderlo a sus clientes, etc. Entonces lo consideraron así, el panadero estaba aleccionado, y entonces después hicieron también la argamasa, introdujeron la levadura, lo metieron al horno, pero todo eso era durante varios días. Siguieron todo el proceso de producción del pan, desde la producción del trigo mismo, desde el sembrado, hasta la venta en la tienda. Me pareció fantástico esto, muy, muy ilustrativo de digamos, del tipo de concentración que el maestro debe tener, ¿no? No limitarse a seguir textos, sino realmente recrear la enseñanza en cada momento, para cada caso, pero con una idea precisa, la de llegar al niño, la de verdaderamente llegar a su comprensión, a su interés. Eso me pareció muy aleccionador. También he visto cosas similares en el Perú. Hay gente muy valiosa realmente en la docencia, en el magisterio, que hace trabajos magníficos. Y eso lo hemos podido descubrir no visitando necesariamente los lugares, porque no siempre hay ocasión de hacerlo. El país está bastante poco conectado inclusive, pero sin embargo sí a través de la Feria Nacional Escolar, donde participan
cientos, yo diría miles ahora, de colegios de todo el país. El CONCITEC maneja 3.700 clubes de ciencias en todo el país, que se conectan una vez por semana a un seminario de 1 hora de agrobiodiversidad orientada a la seguridad alimentaria, pero que se realiza solamente 1 hora, pero exclusivamente con lenguaje y con formato para los niños. De manera que esperamos, por supuesto, que dentro de 10 años haya muchísima gente que se interese por la investigación en agrobiodiversidad, ¿no? Yo creo que hay que mostrarles con infografías que significan arte, con sentido también de pertenencia, con sentido de identidad, ¿no? Porque los recursos genéticos también son parte de la identidad de la región que los produce, y entonces todo eso tiene un significado donde puede apelarse, como usted señaló, a la historia, ¿no? ¿Cómo es que se gestó esto cuando solamente había un tipo de maíz y ahora hay 40 distintos tipos de maíz comerciales? ¿Cómo es que se gestaron las transformaciones en el algodón o en la papa o en cualquiera de los productos, o en los ajíes que ahora están muy en boga en el léxico, en la gastronomía, pero también en la conversación diaria, ¿no? Hay una variedad inmensa de ajíes que no son los más picantes son los mexicanos, ¿no? Pero los de acá son una variedad enorme y son parte de la cultura, está en los huacos, o sea, uno puede hablar de los huacos. ¿Cómo sabe uno que la chirimoya o que los ajíes fueron cultivados por las antiguas comunidades que habitaban los Andes o la costa pacífica? Pues por los huacos, ahí está, o están reflejados en el arte, en los tejidos, en los telares, en las paredes, en los muros de esas edificaciones antiguas. De manera que hay una relación intensa, íntima de la historia con lo que ahora hay, y por lo tanto sí podemos efectivamente formar una juventud que entienda en qué medio ha crecido y qué es lo que le interesaría hacer en el futuro, y no quede desorientada. Yo creo que eso debería también llevarse incluso hacia la formación en ciencias en las universidades. No debería quedarse solo en la escuela, pero ahí es más difícil, porque en las universidades hay lo que se llama la especialización, y entonces es tanto lo que hay que aprender en especialización que a veces deja poco tiempo para lo cultural, pero lo cultural es esencial en realidad, y muchas veces los adultos no están todavía debidamente formados para entender todo el universo que los rodea, ¿no? Bueno, nadie está nunca capacitado para eso, obviamente, pero debería estar un poco más, por lo menos, ¿no? O sea, sí creo que habría que hacerlo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos a Ana Isabel Suárez, que levantó la mano, y si puedes tener el micrófono para que podamos escuchar tu pregunta. Buen día, colega, buen día, Benjamín, un gusto conocerlo. Buen día, Ana Isabel. A mí me sonó fuertemente la última cuando usted dice la ignorancia en gratitud, vicios, no recuerdo bien. Entonces, ¿usted cree que un científico o un docente en ejercicio realiza, ¿no es cierto?, una innovadora, una zona ha habido mucha interrupción en la comunicación, o sea, no está llegando bien la comunicación. La pregunta, sí la he entendido parcialmente, que se refiere a al último concepto que planteé referido a la ingratitud y a la intolerancia. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Usted cree que cuando usted, un espectador, un científico o un docente en ejercicio, hace una propuesta innovadora en la comunidad o en el contexto en el que se desenvuelve, no lo acompañan como deberían? Sí, ciertamente sí. Es verdad, sí. No siempre hay
reconocimiento, y eso es parte efectivamente de la ingratitud que se expresa a través de funcionarios públicos, digamos, poco motivados, desafectos con los temas estos. Por decir, tenemos aquí también en el país, lo digo por experiencia nacional, por cierto, funcionarios excelentes, economistas del Ministerio de Economía, pero excelentes, que han estudiado en Harvard, en las grandes universidades del mundo, pero que cuando tratan del tema de producción científica, desarrollo tecnológico y educación, no lo entienden. O sea, ¿por qué? Porque tienen la tendencia a responder cualquier pregunta que uno le haga o cualquier propuesta, recurrir a manuales. Y esos manuales le dicen la verdad revelada. O sea, abren el manual y dicen, no, lo que usted está proponiendo, eso no se puede hacer. Mire usted, aquí está la ley. O sea, les falta flexibilidad. Y la flexibilidad solo se obtiene con cultura. Allí la ciencia, digamos, fría, tiene poco que ver, ¿no? Si no la vinculamos con arte, no abrimos los espíritus. Si no la vinculamos con la verdad, con el propósito de buscar la realidad, no abrimos los espíritus. Simplemente es algo mecánico y la gente, por supuesto, pierde la mayor parte de su experiencia vital por no haber podido abrir su espíritu, ¿no? Entonces, pero sin embargo, el hecho concreto es de que no se responde positivamente frente a ideas, a sugerencias muy importantes que hacen los científicos, ¿no? Hace poco vi una caricatura muy bonita que venía de Buenos Aires, de la UBA, que decía que eso hace un año ya, cuando recién se inició la pandemia, que decía que está en un ambiente en el laboratorio y una joven investigadora que tiene el teléfono a la mano, el auricular, le dice al jefe del grupo, digamos al líder de los investigadores, están llamando esas personas que nos negaron el financiamiento, que nos niegan el financiamiento constantemente, pero ahora quieren hablar con usted. Y entonces, claro, finalmente hay una percepción social en este momento, ya no solo de los funcionarios públicos, sino de la sociedad, una percepción de que la ciencia sí puede salvar, de que la ciencia sí es pertinente, y que la enseñanza de las ciencias es vital, la adecuada enseñanza para poder lograr una sociedad mejor, ¿no? Eso es una percepción clara ya. Y hay que aprovechar eso porque se va a perder. Con el tiempo se diluye esa percepción, ¿no? Así que creo que hay que aprovechar ese impulso. Estamos aquí tratando de aprovecharlo al máximo posible, poniendo aceleración en las decisiones que tomamos, pero creo que esa es una responsabilidad de todos los educadores y científicos de todos los países, ¿no? Especialmente los nuestros de América Latina. Bien, muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias. Isabel, por tu pregunta. Bien, gracias. Y si no estoy viendo en el chat más preguntas, ¿sí? Sí, muchos agradecimientos por su exposición, por su conferencia, ¿sí? Así que también de parte de la organización, ¿sí? De ENCINA y las jornadas del Presideduc, le agradecemos su conferencia, ¿sí? Con lo que nos compartió con nosotros, y bueno, y los invitamos, también Benjamín, los invitamos para que retomemos a partir de las 12 con la siguiente conferencia, ¿sí? Que tendremos con Silvia Androli, ¿sí? Que serán sobre los escenarios de enseñanza híbridos, móviles en red y colaborativos. Así que le agradezco mucho, Benjamín, por esta conferencia, ¿sí? Y bueno, nos veremos dentro de un ratito, ¿sí? Muchísimas gracias, sí voy a estar conectado. Muchas gracias a todos por su Daniel, ¿querés decir algo? Gracias. Hasta luego, sí, muchísimas gracias. Agradecerte tu colaboración y estar muy orgulloso de poder tener tu amistad y tu colaboración continua. Gracias. Querido Daniel, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte para ti y para Esperanza. Aquí estoy guardándole un Belén para cuando vaya a España. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Tenemos y seguimos ahora en
15 minutitos más, arrancamos con la siguiente conferencia. Gracias. El delay